La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Voy a leer la Biblia en San Juan capítulo 18, versículo 37. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Comencemos. Es sorprendente que un rey haya muerto en manos de sus hijos. Es una historia real. Pero es curioso que la hora de su gloria era la cruz y la resurrección. Es algo paradójico. Pero desde que uno lee Juan capítulo 17, encontramos evidencias interesantes respecto a este tema. Mire lo que dice. Otra vez hablando de la oración, ¿recuerdan el último tema? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. ¿Cómo así que la hora ha llegado? Cuando uno lee la Biblia, se encuentra en diversos momentos que Jesucristo había mencionado, todavía no había llegado su hora. De hecho, usted lee los evangelios y se encontrará con varios textos, yo se los voy a poner allí, que Jesucristo dice, todavía no ha llegado la hora. O Juan mismo dice, porque todavía no había llegado su hora. Resulta que en el plan de salvación los tiempos eran importantes. Y el tiempo en el que Jesucristo debía morir era preciso. Y entonces Jesucristo, consciente de eso, en una oración al Padre le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Es lo que acabamos de leer, Juan capítulo 17. Eso fue una oración, levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y es sorprendente lo que vengo diciendo, que la hora de la gloria de Jesucristo, la hora en que Él debía ser glorificado, en realidad era llevarlo a una cruz a morir. ¿Cómo entendemos esto? Leyendo la Biblia, encontramos un episodio que se encuentra en el capítulo 18. Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Estas palabras son tan importantes. Todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Jesucristo. ¿Usted es de la verdad? Aprenda a escuchar la voz de Dios. Y no haga lo que hizo Pilato. Mire lo que voy a leer. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y no se quedó a escuchar la verdad, sino que se fue y dice el texto bíblico, y dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato intentó muchas veces defender a Jesús para no matarlo. El relato bíblico menciona que fueron 3 veces que él dio testimonio acerca de Jesucristo diciendo que él era una persona inocente. Pero aquí el punto es esa pregunta, ¿qué es la verdad? Muchas teorías se han levantado a lo largo de la historia para decir, esta es la verdad. Y son muchas teorías. Yo, por ejemplo, hace poco estaba leyendo una que tiene que ver con el antropocentrismo. Y en esencia el antropocentrismo dice que la verdad la posee cada ser humano. Desde su experiencia de vida personal,
El ser humano puede decir lo que es la verdad o no. Sin embargo, ese argumento es bastante peligroso y vacío porque la verdad deja de ser objetiva y absoluta y se la entregamos a los seres humanos para que los seres humanos decidan qué es la verdad. Eso ha traído caos a nuestro mundo y cada quien hace lo que se le da la gana. Es peligroso ese argumento. Y eso es lo que ha querido el diablo, engañarnos con el tema de la verdad. Por lo contrario, la Biblia nos presenta a Jesucristo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dice. Ya lo hice mención en un tema anterior. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada. Lo que encontramos en su ministerio es la verdad. Lo que encontramos en sus palabras es la verdad. Porque en esas palabras de Cristo está la vida del hombre. El ser humano puede encontrar en las palabras de Jesucristo, en la palabra de Dios en general inclusive, que el ser humano puede vivir de una manera digna, porque el ser humano ha perdido la dignidad y esa es la realidad y hay que decirla. Lamentablemente por estar haciendo caso o escuchando teorías y no darnos el tiempo de reflexionar y aterrizar eso con un escrito está de la Biblia. Lamentablemente el ser humano ha tenido que estrellarse una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es la verdad? Es importante que nosotros entendamos que la verdad se encuentra en la Biblia y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Además de eso, encontramos a Pilato mencionando algo después de que él dice que no haya ningún delito en Jesucristo. Dice el texto bíblico, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua, y queréis que pues que os suelte al rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, a este no, a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Imagínense ustedes cambiar a un inocente para que muriera en vez de un culpable, un ladrón. Prefirieron a un criminal y no a una persona inocente. Claro, porque Jesucristo se oponía a sus intereses económicos y políticos y era bien certero cuando hablaba. Eso no les gustaba y ellos prefirieron darle muerte a Jesucristo. Aquí el punto es que Pilato, intentando defender a Jesús, lo que hizo fue que se puso en terreno peligroso. Y los judíos entendieron que él estaba intentando salvar a Jesús e hicieron cualquier cosa con tal de condenar a Jesucristo. Y no solamente eso, el texto bíblico dice, así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Lo azotó con la finalidad de apaciguar la ira. Bueno, yo de pronto hago esto y de pronto se les quita aquí el cuento que cargan de querer matarlo. Y nada, lo que hizo fue empeorar la situación. Los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Eso era un saludo especialmente para el rey romano, para el gobernador romano, que ellos tenían esa costumbre, pero ahora lo estaban haciendo a Jesús de manera desagradable, burlándose de Jesús. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, este es el hombre. Este es el hombre. Miren lo que leo. Resulta irónico que el gobernador pagano presente al Mesías con este atuendo real ante Israel. Sin embargo, como muestra Juan 19, 6 al 16, la turba pide la crucifixión de Jesús basándose en su afirmación de que es el Hijo de Dios. Esto asusta a Pilato, que se esfuerza aún más por conseguir la liberación de Jesús, pero los líderes sellan su destino afirmando que liberarlo es oponerse al César. Saben que la lealtad de Pilato al César significa que no podría liberar a alguien que reclamara el mismo papel del emperador. Los dirigentes dicen que no tienen más rey que César. Su profundo odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Para librarse de Jesús estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional. Ellos estaban quejándose continuamente de los romanos y querían la libertad, querían un rey que los liberara. Y ahora utilizaron eso diciendo que no tenían otro rey que a César.
sellando así su destino. Prefirieron sacrificar su autonomía, su independencia nacional. Eso lo puede leer usted en el Evangelio. Usted seguramente acaba de escuchar cosas que yo no he leído en el Evangelio, pero usted tómese el tiempo de leerlo y se va a dar cuenta de que es así. Pero aparte de eso, aparece en escena una frase de Jesús en su crucifixión que dice, consumado está. Lo voy a leer. No voy a leer todo el texto, pero usted puede leer el contexto. Siempre lo invito a que usted lea, tómese el tiempo de leer. Versículo 28 dice de Juan 19, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Consumado qué? Recuerdan lo que leí al principio. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora el texto bíblico dice, consumado es. ¿Consumado es qué? El plan de salvación. El plan de salvación está consumado. Lo que Jesucristo había venido a hacer a la tierra era salvar al hombre a través de su muerte. Era enseñado en Israel a través de símbolos de sacrificios de animales. Pero ahora la realidad misma estaba muriendo a las 3 de la tarde, un viernes, para mostrar la importancia de ese acontecimiento. A las 3 de la tarde, en una fecha de Pascua, los judíos, como era costumbre, sacrificaban también a las 3 de la tarde un animal representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a esa misma hora murió Jesucristo. Ellos no lo entendieron, ni siquiera lo discernieron. Los otros evangelios nos dicen que hubo un terremoto a esa hora, que inclusive el velo del templo se rasgó por la mitad a esa hora. Ellos no entendieron nada. El animalito que tenían por allí parece que se les voló, etcétera, etcétera. Y nosotros necesitamos entender que para esto había venido Jesús al mundo. Aparte, quiero mencionarles que la tumba está vacía. ¿De qué sirve todo esto de la salvación, de la crucifixión de Jesús, si Jesucristo no resucita? El texto bíblico dice, el capítulo 20, que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien él amaba, a quien amaba Jesús, haciendo referencia a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren lo ordenado que era Jesús. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahí en ese momento Juan creyó que Jesucristo había resucitado. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Ahora él entendió, en ese momento entendió. Y volvieron a los discípulos a los suyos. La tumba, hermanos queridos, amigos míos, está vacía. Y está vacía porque Jesús resucitó. Y el texto bíblico dice que Jesús subió al cielo. Los evangelios dicen Jesús se fue al cielo a ser nuestro abogado e intercesor. Pero la pregunta es, ¿existe la resurrección? ¿Puede el hombre después de muerto volver a vivir? Eso es la promesa bíblica. Yo quiero leerles un pasaje y con este quiero terminar. Primera a los Corintios 15, 12 al 20. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? El apóstol Pablo está hablándole a los corintios. Ellos predican a Cristo resucitado, pero no creen que el hombre pueda resucitar. Eso es lo que yo estoy leyendo en el texto. Ahora mire lo que dice el apóstol.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. La resurrección de Cristo es importante para la salvación. No es suficiente hasta la cruz. La tumba está vacía. Y ahora dice el versículo 19, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Es importante para nuestra fe entender que el hombre sí puede resucitar, porque Cristo resucitó. Si Dios puede darle vida al hombre, ¿recuerdan el texto bíblico de Génesis, cuando decía que el hombre no podía comer de un fruto prohibido porque podía morir? Bueno, el ser humano llegó a morir después, pero inicialmente él no moría. Él podía comer del árbol de la vida para seguir viviendo. Si Dios puede darle a un ser humano la vida a través de un fruto, ¿cómo no puede resucitar a un muerto? ¿Cómo no puede darle el mismo Dios que le da eternidad a una persona, estando viva, en el caso de Adán estoy hablando, cómo no puede darle al ser humano, cualquiera que sea, la resurrección? La tumba está vacía. La resurrección de Cristo es para nosotros la garantía de la salvación. Si solo predicamos a Cristo hasta la cruz, estamos condenados a la muerte eterna. Pero si seguimos entendiendo que Jesucristo se levantó de la tumba, está en el cielo e intercede por nosotros, entonces qué alegría. Y Dios vendrá por nosotros. Hay un punto importante y con este quiero terminar. Y se encuentra ahí en la historia de Jesús y María Magdalena. Después de que Jesús resucita, dice el versículo 11 del capítulo 20, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. No lo conoció. Y dice, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, dice el texto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y ahora Jesús menciona su nombre de manera directa. Dice el texto bíblico, Jesús le dijo, versículo 16, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Para María fue importante esto. Jesús menciona el nombre de María y ella inmediatamente lo identifica porque le era muy familiar. Quizás la forma en cómo ella lo escuchaba cuando Jesús se hacía referencia a ella. Y qué alegría, y este es el punto que quiero mencionar, qué alegría para María, que dijo Raboni. La sorpresa fue mayúscula porque había tenido a un ser querido muerto y de repente lo ve resucitado. Una vez más, amigos, la tumba está vacía, garantía de nuestra salvación. Deseo para todos un excelente y bendecido día o noche. No sé a qué hora esté usted mirando este video, pero deseo bendiciones del cielo para usted. Un fuerte abrazo. Bendiciones.